Hay muchos datos y episodios de la historia haitiana que nunca te han contado o que ellos se empeñan en explicar erradamente. Y yo, brevísimamente, te diré cuáles son esas mentiras e inexactitudes del pasado de Haití. Primer mito: abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud es el primer dato tergiversado de la historia de Haití. Pese a haber sido abolida la esclavitud en la parte oeste de la isla de Santo Domingo en 1804, luego de la declaración de independencia haitiana, lo cierto es que esos esclavos pasaron a ser una especie de siervos libres en Haití, como sostiene el historiador Roberto Casá en su análisis titulado Los porqués de la pobreza en Haití. Como prueba de ello, están los trabajos forzados en las construcciones de grandes infraestructuras de líderes políticos, como el Palacio de Sanssouci del emperador Henri Christophe, inaugurado en 1813 y que le costó la vida a cientos de obreros, que, de manera obligada, represiva y nunca remunerada, tuvieron que edificar ese y otros castillos o fortalezas para el agrado del sangriento emperador haitiano. Pero, si la esclavitud fue eliminada, ¿cómo se explica la incorporación durante años, bajo pena de muerte, de decenas de miles de haitianos que tenían que caminar cientos de kilómetros en las peores condiciones posibles para invadir el territorio dominicano? Por consiguiente, se podría hablar de libertad cuando descubres que los comandantes del ejército haitiano se trasladaban a caballo, descansaban en tiendas y disfrutaban de banquetes mientras los soldados inferiores marchaban descalzos, sin raciones alimenticias, durmiendo a la intemperie y contra su voluntad. Entonces, ¿cómo se justifica la erradicación de la esclavitud en Haití cuando fueron sus mismos líderes y libertadores los que luego los forzaron a trabajar y a arrodillarse de la misma manera en que lo hicieron los terratenientes y aristócratas europeos? Segundo mito: igualdad de todos los hombres ante la ley. Uno de los logros más ventilados de la revolución haitiana fue la igualdad de todos los hombres negros ante la ley, como dice la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. Esa es una de las mayores mentiras que cuenta la historia de Haití, debido a que lo primero que hicieron los líderes de la Revolución Negra de América fue convertirse en monarcas y emperadores, olvidando que fue el sistema aristocrático el que los convirtió en mercancías para la mano de obra forzosa. El primero en hacerlo fue Jean-Jacques Dessalines en 1804, quien se convirtió en el emperador Jacques I, el mismo año de su independencia. A él le siguieron varios monarcas como Henri I y Faustino I. En ese sentido, según el director del Archivo General de la Nación, Roberto Casá, el ordenamiento económico se sustentó en la prolongación del sometimiento de los cultivadores a un control exhaustivo en beneficio de una nobleza diseñada conforme a un patrón perfecto: príncipes reales, duques, condes, entre otros. Los nobles recibieron las grandes plantaciones en las cuales laboraban los antiguos esclavos en condiciones no muy distintas a las de la colonia. La corte del flamante soberano se caracterizó por la ostentación exagerada. Se construyeron palacios y fortalezas en diversos puntos sobre la base del trabajo forzado generalizado. Tercer mito: derrota y expulsión del ejército napoleónico de la isla. Esa es una de las mayores mentiras que Haití ha contado al mundo. Aunque sí es cierto que los esclavos de la colonia francesa de Saint-Domingue lograron sacar a las fuerzas napoleónicas de su territorio en 1804, los franceses no fueron derrotados del todo, debido a que se retiraron a la parte este bajo el mando del general Luis Ferrán. Ese comandante resistió el asedio a la ciudad de Santo Domingo en marzo de 1805 con tan solo 2.000 soldados. En ese episodio, unos 20.000 hombres comandados por los generales Henri Christophe, Pétion y el emperador Dessalines sitiaron la ciudad primada durante 23 días. A su retirada, Christophe aniquiló poblados completos en el norte del territorio a raíz de su frustración por el fallido asedio. Los franceses, en realidad, fueron vencidos y expulsados por las tropas hispanas a cargo de Juan Sánchez Ramírez en la batalla de Palo Hincado de noviembre de 1808. Cuarto mito: independencia del dominio francés.
Aunque los haitianos proclamaron su independencia de los franceses en 1804, la realidad es que ese país nunca obtuvo una liberación verdadera del yugo francés. Durante más de un siglo, los gobernantes haitianos impusieron largas jornadas laborales obligatorias para recaudar fondos con los cuales pagar una exorbitante indemnización que le exigió el gobierno francés a los haitianos para reconocer su libertad. Eso fue parte de un acuerdo pactado en 1825, con el cual los haitianos se obligaban a pagar la suma de 150 millones de francos como indemnización por los daños causados en la colonia de Santo Domingo durante la revolución de los ex-esclavos. Eso no tuvo que hacerlo ningún otro país de América Latina cuando se separó de sus respectivos imperios europeos. Esa paga empobreció paulatinamente a la población haitiana, la cual tuvo que asumir impuestos cada vez más elevados para cumplir con la meta impuesta por Francia. Quinto mito: la democracia haitiana. Haití es el país con la democracia más frágil e infuncional de todo el hemisferio occidental. El simple hecho de saber que su primer presidente democrático fue elegido 187 años después de su independencia deja mucho que decir. Y si a eso se le suma que ese primer gobierno con base electoral fue derrocado meses después de su juramentación, dice aún más sobre la cultura democrática de ese país, el cual ha sido escenario de decenas de golpes de estados en sus más de 220 años de vida republicana. Hasta el año 1994 en Haití se habían registrado 102 guerras civiles, golpes de estados, insurrecciones o revoluciones. Asimismo, tampoco te dijeron que Haití es el único lugar de América donde se ha instaurado una monarquía formal con títulos nobiliarios en el cual fueron entronados varios emperadores, al estilo de las antiguas aristocracias europeas, incluyendo la división y jerarquía de clases sociales, hecho que dejó instalado de manera permanente la desigualdad desmedida entre las élites gobernantes y una población empobrecida al servicio de esos líderes, importando poco que, igual que el resto del pueblo, poseen un pasado estrechamente ligado a la esclavitud.